Soy Raquel Navarro y soy la directora del Centro de Psicología Raquel Navarro López, próximamente Promentium, de aquí de Murcia. Estoy aquí para hablaros de los pensamientos negativos, aquellos que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, pero que especialmente ahora estamos siendo muy conscientes de ellos, porque esta situación nos está obligando a estar permanentemente en un estado de consciencia, en un estado de plena atención en todo lo que está pasando. Y eso implica que también estemos pendientes de nosotros mismos. Pues bien, ¿qué son los pensamientos negativos? Los pensamientos automáticos negativos son aquellos que aparecen de forma abrupta y que nos generan cierto malestar que puede ir en un rango muy amplio de leve a grave. Estos sentimientos que nos provocan pues pueden ser de ira, de tristeza, de rabia, de asco, pueden ser todos aquellos sentimientos que podamos imaginar relacionados con algo negativo. Es importante aclarar que estos pensamientos no nos definen, estos pensamientos no son quienes somos, simplemente aparecen de una forma automática y no podemos controlar su aparición, pero sí que podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos. Los pensamientos automáticos negativos aparecen, como hemos dicho, de forma abrupta y ahora que estamos tan estresados y en épocas en general de estrés es cuando más aparecen. Estos pensamientos que provocan este alto grado de estrés, cuando se mantienen en el tiempo, pueden llegar a provocar lo que conocemos como los pensamientos obsesivos, que están caracterizados también por una aparición abrupta, es decir, aparecen de forma totalmente repentina, no podemos esperar que aparezcan, y además por su alta frecuencia. Nos hacen sentir especialmente mal y normalmente son pensamientos irracionales, ¿vale? No significa que cuando hay un pensamiento negativo sea un pensamiento obsesivo, pero muchas veces un pensamiento negativo, cuando empieza a aumentar la frecuencia de aparición, puede llegar a convertirse en un pensamiento obsesivo. En esta situación concretamente es normal que nos estén abrumando todos los pensamientos posibles relacionados con el coronavirus, la familia, la economía, el futuro. Y estos pensamientos nos provocarán sentimientos muy diferentes a cada uno, pero siempre serán negativos. Lo que yo os quiero explicar hoy es cómo podemos lidiar con ellos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando aparecen estos pensamientos negativos es que no debemos rechazarlos. En el momento en el que los rechazamos sucede el fenómeno contrario. Intentamos decirle a nuestro cerebro que no piense en algo y nuestro cerebro de forma automática tiene que preguntarse ¿que no piense en qué? Entonces aquí a este fenómeno les llamamos el elefante rosa. Este ejercicio se hace comúnmente en consulta y les pido a los pacientes que no piensen en un elefante rosa. Automáticamente habréis visto que cuando yo os digo no pienses en un elefante rosa, lo primero que aparece en la cabeza es un elefante rosa. Pues bien, esto pasa con todos los pensamientos posibles. Si yo te digo que no pienses en algo, automáticamente tu cerebro va a ir a pensar en eso. No pienses en la comida que no quieres comer. Automáticamente vas a pensar en esa comida que estás deseando comerte. Vale, entonces, si no puedo rechazar el pensamiento de forma directa, ¿cómo puedo lidiar con ellos? Os voy a dejar 6 consejos básicos, 6 ejercicios que podéis hacer en cualquier momento que aparezcan estos pensamientos. El primero de ellos es desviar la atención. Parece algo muy obvio, pero nos cuesta mucho hacerlo cuando aparece un pensamiento negativo persistente. Nos está haciendo sentir mal y nos está costando lidiar con esa emoción. ¿Esto qué significa entonces? Tenemos que provocar un sentimiento del símbolo contrario, es decir, positivo. Puede ser desde un momento que recuerdes especialmente en el que tú te sentiste bien, que compartiste con una persona a la que quieres. Por ejemplo, un lugar en el que estuviste que te transmitía paz, tranquilidad. Tiene que ser algo lo suficientemente fuerte y que tengas ensayado y que puedas practicar para poder recurrir a ello cuando aparezcan estos pensamientos negativos. Realiza alguna actividad manipulativa. Es súper importante que nos acostumbremos a tener actividades de las que poder tirar para no solo poder entretenernos, sino también porque nuestro cerebro funciona muchísimo mejor cuando le damos algo que hacer. Y tiene que ser algo que nos provoque una sensación de control de la atención. Necesitamos que supere cierto umbral
para que nos cueste un poquito hacerlo. Por ejemplo, si yo soy cocinera profesional, no vale de nada que yo me ponga a cocinar porque probablemente sea un proceso que tengo automatizado y que no me cuesta trabajo. Sin embargo, si soy una lego, si yo no sé cocinar o no estoy acostumbrada a hacerlo de forma más o menos continuada, en el momento en el que yo me pongo a hacer un bizcocho o me pongo a hacer algo que no estoy acostumbrada a hacer, me va a requerir cierta atención. Esto va a ayudar a que mientras estoy realizando esta actividad y tengo que tener ese nivel de concentración activo para esa actividad en concreto, ya no tengo ese espacio de atención para dedicárselo a esos pensamientos negativos. Obviamente pueden seguir apareciendo de forma parpadeante, pero ya no es una forma continua y normalmente esa emoción negativa va a ir disminuyendo. El tercer punto es que tenemos que estar en el momento presente. ¿Esto qué significa? Tenemos que tener en cuenta que un pensamiento es un pensamiento y está aquí en nuestra cabeza, no está en otro sitio. No es la realidad que estamos viviendo. La realidad que estamos viviendo es que estamos aquí y ahora. Un pensamiento negativo probablemente sea relacionado con algo que nos está haciendo sentir mal en ese momento, con algo que pueda venir en el futuro, pero no va a ser algo que está sucediendo. Por tanto, va a tener un sentido de irrealidad con el que podemos lidiar siendo conscientes de, bueno, este pensamiento está aquí, pero no está aquí, ¿vale? Estar conscientes en el momento presente es una clave básica que hay que seguir para poder lidiar con estos pensamientos. Un ejercicio que mandamos muchísimo en consulta se llama la hora de preocuparse. ¿Esto qué significa? Pues cuando aparece un pensamiento negativo nos damos una autoinstrucción, nos damos una autoorden en la que le decimos al pensamiento para, o para luego, o después. ¿Esto qué significa? Le estamos dando la orden a nuestro cerebro de que pare con ese pensamiento que ha aparecido y que ya lidiaremos con él después. De alguna forma eso nos calma nuestra ansiedad por tener que entrar en bucle en ese pensamiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues luego a la noche o a la tarde, en un momento en el que tendamos cierta tranquilidad, nos sentamos y analizamos todos esos pensamientos que hemos estado diciéndonos para luego, que probablemente en muchas ocasiones tendría que ser algo muy continuo y que veréis que utilizaréis muy a menudo. Y cuando llegue la noche y estéis haciendo ese ejercicio, pues vais a poner un listado de todos esos pensamientos para más o menos tenerlos ordenados, claro, darle a vuestro cerebro un poco lo que necesita, es decir, analizar el pensamiento. Os vais a dar cuenta de que muchos de ellos ya no tienen ese signo tan negativo, que ya no son tan importantes, que no te hacen sentir tan mal, e incluso de muchos ni siquiera te vas a acordar. Este quinto paso es algo tremendamente básico en psicología, es el registro de pensamientos. Es algo que podemos utilizar como complemento al ejercicio anterior a la hora de preocuparse para poder listar los pensamientos o podemos hacer de forma totalmente independiente. ¿Qué supone? Vamos a realizar en una hoja, aunque os voy a dejar un modelo en PDF para que descarguéis de mi web, os lo dejo aquí abajo. Podéis hacer en una hoja 4 columnas. En cada columna va a aparecer lo siguiente. La primera columna va a llevar pensamiento, es decir, el pensamiento negativo que nos está haciendo sentir mal. En la segunda columna va a aparecer el sentimiento asociado, es decir, ¿qué me está provocando? ¿Qué siento yo con la aparición de este pensamiento? Puede ser frustración, ira, rabia, tristeza. En la tercera columna va a aparecer situación. ¿En qué situación aparece? Aparece cuando estoy solo, cuando estoy a punto de irme a la cama, aparece cuando me está sucediendo cierta situación en concreto. Es importante saber en qué situación sucede porque según aparezca podremos saber cuál es el pensamiento o conducta alternativo, que esto corresponde a la cuarta columna, para poder lidiar mejor con ellos. ¿Vale? En esta cuarta columna, que es casi que la más importante, el pensamiento o la conducta alternativa a ese pensamiento original tiene que ser realista. Esto va en contra de muchas de las cosas que piensa la gente, que hay que tener un pensamiento positivo del tipo todo va a salir bien, todo va a ir genial, y esto puede ayudar a veces a ciertas personas, pero no es lo común. Lo común es que sea un pensamiento realista el que nos ayude a salir de ese pozo en el que nos hemos metido, algo que sea real, que nosotros nos creamos. Si yo no me creo que todo va a salir bien, tengo que generar un pensamiento o una conducta alternativa que más o menos esté dentro de mi control. ¿Vale? También os he hecho un artículo
en el que expongo un poquito más esto de forma más profunda y podéis indagar en ello. Y este último ejercicio, que no menos importante, es un ejercicio de relajación o de meditación. ¿Qué es lo que supone la respuesta de relajación? Como os expliqué en el vídeo anterior de la relajación muscular, la respuesta de relajación es contraria al estrés o a la tensión. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos cuando hacemos relajación? Una atención plena, consciente sobre nuestro propio cuerpo, respiración o sobre todo lo que esté sintiendo nuestro cuerpo, nuestros músculos. Esto es esencial para conseguir por lo menos tener una atención sobre nosotros, sobre lo que nos está pasando y no sobre lo que está aquí. Esto es muy importante. Es posible que penséis que alguno de estos ejercicios no va con vosotros, que no vais a saber hacerlos, no pasa nada, no todos le valen a todo el mundo. Pero si tenéis alguna duda o cuando vayáis a hacer el registro de pensamientos no sabéis encontrar un pensamiento realista, podéis escribirme, comentarme y yo intentaré ayudaros en la medida de lo posible. No son ejercicios fáciles de automatizar, pero con el tiempo se consigue que formen parte de nosotros y nos ayudan a tener un control sobre nosotros mismos y sobre lo que, no sobre lo que sentimos, pero sí sobre cómo lo gestionamos y cómo reducimos ese estrés que nos produce todo esto. Por último, quiero haceros una serie de recomendaciones. Ya sabéis que el tiempo que estamos viviendo de confinamiento es algo que no podemos controlar. Es un estado que se escapa de nuestras manos y cuanto más se mantenga en el tiempo, más estresados vamos a estar y probablemente la frecuencia de aparición de los pensamientos negativos sea mayor. ¿Esto qué significa? Que tendremos que aprender muy bien a manejarlos porque si no nos van a producir mucho más estrés y en este estado en el que tenemos que estar encerrados de alguna forma y esperemos que no dure mucho tiempo, pero el tiempo que dure tenemos que seguir teniendo una mente sana, igual que estamos cuidando nuestro cuerpo, intentamos hacer ejercicio, intentamos comer de una forma sana, pues la mente también hay que cuidarla. Dicho todo esto, espero que el vídeo os haya gustado, espero que os haya sido de utilidad y que pongáis en práctica estos 6 ejercicios, ya me contaréis si os valen y podéis darle un like si os ha gustado el vídeo y también suscribiros a este canal o en mi página web o donde queráis. La intención es ir publicando cada 2 semanas aproximadamente de la manera que pueda, tener en cuenta que estoy iniciando en esto y que no se me da especialmente bien la edición de vídeos, el grabar, todo es nuevo para mí. Tened un poquito de paciencia, poco a poco iré mejorando y espero que podáis recorrer conmigo este camino de aprendizaje y que me ayudéis a crecer y a evolucionar. Como persona, como profesional, el feedback de la gente al final es lo que hace que aprendamos junto con los errores, porque sin ellos ya sabéis que no podríamos evolucionar en esta vida. Así que nada, muchísimas gracias por prestarme la atención este ratito y os deseo que vaya muy bien, os mando mucho ánimo y que aprendáis a manejar los pensamientos lo mejor posible. Estoy segura de que lo vais a conseguir.